Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Ángel Delgado, abogado especialista en Derecho Constitucional y por supuesto le damos la bienvenida a don Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días y muy contento de estar nuevamente con ustedes para hablar de temas tan importantes para toda la ciudadanía del país. Por supuesto, temas importantes como el referéndum. Ojo, un tema que está en agenda desde el 28 de julio, sí. Hay que decirlo a raíz del mensaje presidencial de nuestro presidente Martín Vizcarra y que pues han ido pasando las semanas, ¿no? Estamos viendo diferentes titulares, pero más allá de eso, ¿no? Y de hablar de fechas, de cuándo vendrá, si va a venir, queremos entender el procedimiento. El mecanismo. ¿Qué es el referéndum? Bien, el referéndum es un mecanismo de consulta a los ciudadanos y está estructurado en nuestro país como un derecho fundamental de los ciudadanos, como parte del derecho a la participación política. De ese punto de vista, hay una ley que regula estos derechos, la ley 26.300, la cual establece los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos acceden. Entonces, lo que debe quedar en primer lugar de que en el sistema constitucional peruano el referéndum es un derecho ciudadano, no es una prerrogativa gubernamental, ya sea del Parlamento, del Presidente de la República, de un alcalde o gobernador. Esta es una iniciativa que nace de la población necesariamente. Y por eso es entonces que la propuesta del presidente, que entendemos su sentido, va a tener dificultades para casar, porque el presidente no tiene él, en tanto tal, la potestad de convocar un referéndum sobre los puntos que considera. En consecuencia, va a tener que adaptarse a algunos mecanismos que exista en la ley, o se recurre a una movilización ciudadana para que se recojan firmas en un total del 10% del total de los votantes en este país, o de lo contrario, se lo vincula a un referéndum que tiene que ver con la reforma constitucional. Este es un referéndum ratificatorio, este es un mecanismo para cambiar la Constitución que es alternativo a que la reforma se dé cuando en el Congreso se alcanza una mayoría calificada de 2/3 y entonces con ese quórum, con esa mayoría, es suficiente para cambiar la Constitución si es que se ratifica la votación en 2 legislaturas ordinarias contiguas, ¿no? Que es el procedimiento que hasta ahora se ha seguido para las 17 reformas constitucionales que ha habido en este país. El hecho de que se utilice el referéndum solamente tiene sentido si es que habiendo una mayoría en el Congreso, pero no se alcanza a los 2/3, más de 80 y tantos sufragios, votos en el Parlamento, entonces, para que la minoría en el Congreso no se oponga a la mayoría en el hemiciclo parlamentario, pero la Constitución dice que debe tener 2/3. O sea, me repito, basta que un número de 10 parlamentarios se nieguen a acceder a producir un consenso para una reforma constitucional para que esta no se dé por el tipo de quórum. Entonces, solamente en ese caso se abre el camino de un referéndum popular de consulta en el cual a la población se le pide si ratifica o no la ley que ha sido aprobada en el Congreso en una primera legislatura, repito, en la cual hay mayoría, hay un proyecto de ley, pero no hay los 2/3. Entonces, este es un mecanismo para romper el entrampamiento y para que la reforma de la Constitución se dé y no sea una minoría la que en última instancia tenga la clave de oro para impedir que se reforme la Constitución. Muy bien, bueno, le agradecemos la explicación porque ciertamente, más allá de la propuesta, ¿no? Y de la respuesta que ha habido por parte del Legislativo, lo que sí está pidiendo la voluntad popular, ¿no? Lo han revelado también diferentes encuestas de Datum a través de Pulso Perú, es que la población quiere que en efecto haya un referéndum, están pidiendo cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo responder también a ese tipo de la única manera de deseo, entonces, ¿no? es que los colectivos, los grupos que promuevan el referéndum, entonces se organicen y vayan a la OMPE, al jurado y a la OMPE, y compren el kit correspondiente y entonces se pongan de no darse en el legislativo. Sí, pues claro, esa sería la única manera, porque el legislativo, repito, es un referéndum especial de tipo ratificatorio sobre lo que hace el Parlamento, porque puede que no le guste a la gente, ¿te das cuenta? Repito, si en el Parlamento se alcanza la mayoría de 2/3, eso se convierte en una ley de reforma constitucional y punto. Y si no hubiera el número suficiente de firmas, ahí sí es necesario un referéndum para cambiar la Constitución. Solamente en ese caso, o sea, el referéndum es un mecanismo procedimental y aleatorio a que por la vía, digamos, del consenso parlamentario no se puede reformar la Constitución, solamente. Por eso en el país no está normado, no existe una legislación, no existen los fundamentos
para que el presidente de la República sea él el que convoque. Mire, yo he tenido Claro, ha sido más una exhortación. Es una exhortación, entonces no pasa de eso, y eso hay que entenderlo así para no generar una falsa expectativa. Claro, para no decir por qué no se está haciendo esto que se prometió. No se ha prometido nada. Yo he sido personero legal del referéndum más importante que había en este país, que ha sido el de reforma que se hizo a fines de los años 80, de los años 90, perdón, contra la reelección del señor Fujimori. Acuérdense ustedes, un referéndum muy accidentado, muy violento, que acabó, se juntaron las firmas, la OMP no las quiso contar, hubo imputaciones, pero fundamentalmente el Congreso modificó las reglas del juego y entonces exigió que primero se vaya al Parlamento en lugar de ser fiel a la naturaleza del referéndum, mediante el cual la consulta de la población es directa sin intermediarios. Claro, se cambió la vía. Se cambió la vía, porque repito, el referéndum es un mecanismo de democracia directa. La democracia que tenemos hoy día en el país es indirecta. Claro, es a través de nuestras autoridades, de nuestros parlamentarios. De representantes, ¿no? O sea, el pueblo peruano es el titular de la soberanía, pero este poder se ejerce a través de los representantes que elegimos nosotros en las diferentes elecciones y para los diferentes estamentos del Estado peruano. Entonces, pero en algunas situaciones se acude directamente a la fuente del poder, que es la población, para que dirima alguna situación concreta. Entonces, ese referéndum contra la reelección, mira tú, fue hecho desde el pueblo, desde la sociedad, contra las autoridades, todas ellas sin excepción. Y el otro referéndum exitoso también hay que recordar aquí es el que se dio en la segunda década, en la primera década en el año 2007-2008, que es el FONAVI, que también se hizo contra toda la opinión, los puntos de vista del presidente de la República, del Congreso, de los ministerios, del Ministerio de Economía, que no querían generar gastos en el presupuesto nacional. Entonces, esta es una manifestación de la ciudadanía, no es una atribución de los gobernantes. Claro, tenemos ese poder, ¿no? Tenemos ese mecanismo a disposición. Nosotros en cualquier momento, sin necesidad de ninguna exhortación de nadie, podremos nosotros ir como los fonavistas o como nosotros en el Foro Democrático, recolectar firmas, llegar al 10% del total de los adherentes que conforman todo el cuerpo electoral, y de esa manera entonces abrir las puertas ante el jurado de elecciones para que se lleve a cabo un referéndum, en el cual después ya el jurado con ese mandato tiene que operar y llevar a cabo el referéndum en una fecha próxima. ¿Había un ánimo de ganar tiempo en todo caso para no esperar a 2 legislaturas a través del referéndum? Sí, pues, pero entonces para superar, digamos, ahí viene el problema. crisis. Pero lo que pasa es que vamos a estar muy complicados con estas elecciones que todavía no terminan de arrancar. Bueno, ahorita ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre y todavía, mira tú, estamos escuchando las audiencias públicas, lo cual revela que todavía no hay candidatos firmes, o sea no sabemos quiénes van a competir en última instancia. Y eso es grave porque entonces el elector, claro, según la normativa tenemos hasta 30 días al antes, cual se le pide transparencia y todo lo demás, no sabe por quién votar. Entonces los tiempos para que se escuche la propaganda, los mensajes, los planteamientos, la forma en cómo se financia la campaña, es una información que se concentra en muy pocos días y además, visto el volumen de candidatos, realmente la confusión es total. Entonces yo a veces veo de que las mejores intenciones a veces perecen porque los tiempos no son lo suficientes para que se genere el voto pensado, la reflexión necesaria para alcanzar una elección justa, precisa e informada. En todo caso, frente a la exhortación que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? Pidiendo este referéndum, ¿cuál tendría que ser la respuesta inmediata del Legislativo? Bueno, el Ejecutivo lo que... ¿O qué le parece cómo se está respondiendo? El Ejecutivo lo que tiene que hacer en sentido estricto es una exhortación para que sus proyectos salgan adelante. No sé si me explico. Sí. Porque si los proyectos son aprobados en el Congreso, no hay necesidad. Ya no hay necesidad de referéndum. ¿Y con qué cosas sí se puede ir avanzando? Es irnos a gastar 100 millones de soles, que es la cifra que he escuchado por ahí, que cuesta un referéndum. Y además es casi ir a comienzo del próximo año, cuando la segunda legislatura es la que se da en marzo. Y es más, tengo entendido de como hubo un antecedente, se podría habilitar una legislatura especial si es que hubiera una urgencia necesaria. Entonces creo yo que lo que el gobierno tiene que apostar, jugar, es por sus proyectos. Pero yo quiero decir aquí que el gobierno solamente tiene iniciativa como tiene cualquiera de los 130 parlamentarios. Se llama derecho de iniciativa, porque el derecho a discutir y aprobar
la ley de reforma constitucional solo le compete a la representación nacional y a nadie más. O sea, eso hay que ser claros. O sea, el presidente de la República no tiene facultades legislativas. El poder legislativo reside únicamente en el Congreso Nacional y punto. Entonces, cualquier cosa que se haga aquí tiene que ser concertada. Y eso de los enfrentamientos que yo escucho y veo a través de las propuestas, creo que no son la mejor vía porque, repito, en el peor de los casos nos desangraremos todos unos y otros y la ciudadanía verá frustradas sus aspiraciones. Creo que eso es lo que hay que evitar. Y por eso, así como ya hubo algunos consensos importantes para la reforma judicial, la iniciativa del presidente Vizcarra, que fue acogida por el Parlamento Nacional, el Parlamento se reúne en una nueva legislatura especial para poder intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura, las propuestas. Yo creo que ese camino de consenso es el que debe primar si es que queremos realmente hacer una transformación radical, en este caso concreto, en los sistemas de la Administración de Justicia. Ahora, lo que pasa es que ahora el menú se ha complicado y en lugar de tener una sola carta tenemos 2 o 3 y eso yo no sé si es lo más conveniente. Que pasen diferentes temas, ¿no? Claro, pues entonces yo no sé, pues cuando yo tengo un problema... Hay que unificar. Cuando uno tiene un problema, nosotros, ¿no?, nos abocamos a solucionar ese problema y después vamos al otro. Pero si teniendo un problema me pongo un segundo y un tercer problema, yo no sé si es la mejor vía, ¿no? Yo sí entiendo que hay premuras y hay cuestiones que son respetables, pero también la racionalidad te dice que si tú quieres conseguir cosas, tienes que ir poco a poco. En todo caso, Napoleón un balance, decía, ¿no? Piano piano se va lontano, poco a poco se va lejos. Y le decía a Napoleón que no es cualquier persona, un hombre muy capaz. Entonces, yo también creo que a veces eso de juntar todos, precipitarnos en qué sé yo, en 2 meses, 3 meses, no sé si es el tiempo necesario, porque si queremos cambiar de ver a la estructura política de este país, yo creo que más razonable sería que nos pongamos de acuerdo y convoquemos todos a una asamblea constituyente en la cual, pues, por un tiempo determinado, 100 personas elegidas en todo el país, y al margen de las instancias del gobierno, o del parlamento elegido y del Congreso y del Ejecutivo, discuta con toda la libertad del caso una nueva carta para que quizás sea la que inaugure la República en el Bicentenario y que corrija todos estos defectos que estamos advirtiendo. Me parece más racional porque entonces abriríamos un momento constituyente y ahí discutiríamos todas estas cosas ya no sin carreras, sino con todos los poderes que le damos a los constituyentes para que hagan la reforma y los cambios. En todo caso, con balance, ¿no? Ni tan lento ni tan rápido, pero sí una reforma que sea realmente eficaz. Y además que ahí sí agarraría todos los puntos porque toda la Constitución que tiene problemas no solamente en la parte política, no solamente en la parte judicial, hay también algunos temas económicos que algunos no quieren discutirlo, pero que se discutan también. Yo creo que sería lo más conveniente, lo más sano, lo más inteligente como país, ¿no? Porque esto de estar en carreras y presentar proyectos que además no tienen la consistencia y se vean que uno los corrige a los otros, da lugar a un tipo de enfrentamiento. Si se nombra a 100 representantes, apoderados todos por los peruanos, para que reformen y cambien la Constitución, yo creo que ese es el camino más limpio y democrático para poder hacer los cambios que el Perú necesita ya con miras al Bicentenario. Muy bien, esa es su opción entonces. Muchísimas gracias. Me parece, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado luego de la exhortación del Ejecutivo. Estaremos, por supuesto, atentos a la respuesta del Legislativo, que es lo que nos corresponde como ciudadanos, hacer seguimiento también a nuestra coyuntura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable por habernos acompañado.